En una sala oscura, una pantalla muestra un resplandor casi imperceptible. Parece una neblina vieja, un murmullo perdido en el espacio. Pero ese brillo tenue es una huella. La huella de cuando el universo era apenas un bebé. Y lo más inquietante es esto. Esa huella todavía está ahí, rodeándonos por completo. Durante mucho tiempo la gran pregunta quedó suspendida como una sombra. ¿Hubo algo antes del universo? La teoría del Big Bang dice que todo comenzó hace unos 13.800 millones de años, cuando todo estaba comprimido en un estado ferozmente caliente y denso. No había galaxias, no había estrellas, no había cielo. Solo una realidad tan extrema que nuestras palabras se quedan cortas. Entonces llegó la expansión, y con ella el enfriamiento. El espacio se abrió como una herida silenciosa. Algo nació, o quizá, más inquietante todavía, nació el propio escenario donde puede existir cualquier cosa. Pero aquí empieza el verdadero misterio. Si el tiempo y el espacio surgieron con ese estallido primordial, entonces preguntar qué hubo antes podría ser como preguntar qué hay al norte del Polo Norte. Una pregunta que suena natural, y sin embargo, quizá no tenga sentido con nuestras reglas actuales. Aún así, el ser humano no sabe soltar esa puerta cerrada. La ha empujado durante generaciones. La han empujado físicos, filósofos y curiosos de todo tipo. Porque si el Big Bang no fue el inicio absoluto, entonces solo fue el primer capítulo que logramos leer. Piense por un momento en esa primera fracción imposible. No en años, no en siglos, en un instante tan breve que casi no merece nombre. Todo era energía desatada, todo era presión, todo era calor. Y de pronto, el universo comenzó a estirarse a una velocidad absurda, tan extrema que el propio espacio se expandía consigo mismo. No era una explosión como la de un barril o una bomba, era algo mucho más profundo. Era el tejido mismo de la realidad abriéndose camino. Eso cambió todo. Un segundo después, el universo ya era un caldo ardiente de partículas. Nada se parecía a un mundo, nada se parecía a una noche. Era un océano ciego, denso y brutal. En los primeros minutos aparecieron los elementos más ligeros. Hidrógeno, helio, apenas los ladrillos iniciales de todo lo que vendría después. Pero el universo seguía siendo un horno, tan caliente que los átomos todavía no podían mantenerse unidos. La luz chocaba una y otra vez con electrones sueltos, rebotaba, se perdía, no podía viajar libremente. Imagine una habitación llena de humo espeso, donde una lámpara encendida no logra atravesar la niebla. Así era el cosmos en su infancia. Y entonces ocurrió uno de los momentos más importantes de toda la historia cósmica. Después de unos 380.000 años, el universo se enfrió lo suficiente para que los electrones se unieran a los núcleos y formaran átomos neutros. Ese instante cambió el destino de todo. El viejo humo se disipó, la luz dejó de quedar atrapada. Por primera vez, el universo se volvió transparente. Ese fue el momento en que la oscuridad se rompió. Lo que salió entonces sigue viajando hasta hoy. No es una metáfora, es luz real, antigua, debilitada por miles de millones de años de expansión. La recibimos ahora como un resplandor tenue en microondas, una especie de eco térmico del amanecer cósmico. Se conoce como fondo cósmico de microondas. Y, si lo piensa bien, es casi como una fotografía del universo cuando apenas sabía existir. Mire esa idea con calma. No estamos hablando de una reconstrucción imaginaria. Estamos hablando del rastro más antiguo de luz que podemos observar. Cuando los científicos lo estudian, no ven solo brillo. Ven una postal del universo con apenas 380.000 años de edad. Un recién nacido, si se compara con su edad actual. Una criatura de fuego, todavía sin estrellas, todavía sin galaxias, todavía sin historia visible. Y sin embargo, ya contenía el germen de todo. A comienzos de los años 60, ese resplandor fue detectado por primera vez. Desde entonces, satélites y telescopios lo han examinado con paciencia casi obsesiva. Cada nueva medición ha revelado más detalle, más textura, más cicatrices. Porque ese fondo no es uniforme. Tiene manchas diminutas, zonas un poco más cálidas, zonas un poco más frías. Y esas pequeñas diferencias son cruciales. Allí estaban escondidas las semillas de la estructura cósmica futura. Piensa en un mapa antiguo trazado antes de que existiera el camino. En ese mapa ya aparecen las colinas y los valles, solo que están dibujados en temperatura, no en tierra. Las regiones más densas terminaron atrayendo materia, la gravedad hizo el resto. Con el tiempo, allí se formaron galaxias, allí crecieron cúmulos enteros. Lo que hoy vemos como un universo inmenso empezó como un dibujo casi invisible, una marca en la luz. Y aquí llega una de las revelaciones más duras de asimilar. Todo lo que podemos tocar, todo lo que compone las estrellas, los planetas y nuestros propios cuerpos, representa solo una pequeña parte del cosmos. Apenas alrededor de un 5%. El resto no se deja ver con facilidad, no se comporta como la materia común. Y sin embargo, está ahí. La materia oscura parece sujetar las estructuras invisibles del universo. La energía oscura, mucho más extraña aún, parece empujar la expansión hacia adelante.
Mire el cielo nocturno con esa idea en la cabeza. Lo que usted ve no es casi nada. La gran pregunta entonces cambia de forma. Ya no es solo de dónde vino todo. También es ¿qué clase de universo vivimos realmente? Y esa respuesta sigue escondida en la luz más antigua que existe. En los últimos años, esa luz ha sido observada con una precisión asombrosa. Imagine acercarse a una superficie lejana y ver, por fin, sus grietas más finas. Eso hicieron con el fondo cósmico de microondas. Nuevas observaciones publicadas recientemente mostraron imágenes mucho más nítidas que las anteriores. Mucho más. En ellas, la vieja radiación aparece con una claridad que hace unos años habría parecido imposible. Y no solo eso, también se midió la polarización de esa luz, una orientación sutil de sus ondas que permite saber cómo se movía la materia en el universo joven. Escuche bien esa parte. Antes solo sabíamos dónde estaba la materia, ahora empezamos a ver también cómo se desplazaba. Ese cambio lo transforma todo. Ya no miramos un retrato fijo, vemos un paisaje en movimiento, un cosmos todavía agitado, todavía formándose, todavía sin calma, como si estuviéramos observando el mar antes de que se levantara la primera ola grande. Todo apunta a que esas imágenes revelan pequeñas diferencias en la densidad y en la velocidad del gas primordial. Son detalles mínimos, pero de esos detalles nacieron las grandes estructuras. Por eso cada nueva mejora en estas mediciones es tan valiosa. No se trata solo de sumar precisión, se trata de acercarse al instante en que el universo dejó de ser una sopa uniforme y empezó a volverse algo reconocible. Y aún así, cuanto más vemos, más crece la sensación de que estamos mirando una puerta, no una respuesta. Porque el fondo cósmico nos muestra lo que ocurrió mucho después del inicio. Nos habla de un universo ya enfriado, ya transparente, ya preparado para el siguiente acto. Pero no nos cuenta el primer golpe. No nos dice qué había en el borde de ese comienzo. No nos dice si hubo un antes. O si la palabra antes deja de funcionar cuando el tiempo mismo empieza. Tras esa gran liberación de luz, llegó un periodo mucho más silencioso, los llamados siglos oscuros. Y ese nombre lo dice todo. La luz antigua siguió ahí, sí, pero se fue apagando. No habían nacido todavía las primeras estrellas. El universo era vasto, frío y casi mudo. Un escenario inmenso esperando su primer fuego. Y ahí es donde la historia se vuelve todavía más extraña. Porque si la primera luz dejó una huella tan clara, ¿qué otras huellas estarán escondidas en la oscuridad anterior? Aquella era terminó cuando aparecieron las primeras estrellas. Ocurrió muy pronto, quizá entre 100 y 200 millones de años después del Big Bang. Imagine la escena, un universo todavía joven, oscuro, casi vacío, y de pronto los primeros fuegos encendiéndose en la distancia. No eran estrellas tranquilas, eran monstruos luminosos, enormes, fugaces, destinados a vivir poco y arder con violencia. A esas primeras luces se las suele llamar estrellas de población 3. Su nombre suena frío, pero su papel fue inmenso. Nacieron dentro de nubes protogalácticas, y al hacerlo empezaron a reunir materia, a empujar el caos hacia algo con forma. Así comenzó el amanecer cósmico. La noche del universo, por fin, empezó a retroceder. Y ahora, por primera vez, estamos viendo ese despertar. No de cerca, apenas como un destello lejano, un rumor de luz perdido en el fondo del tiempo. Pero es suficiente para cambiarlo todo. El telescopio espacial James Webb fue lanzado en 2021 con una misión muy concreta: mirar donde antes nadie podía mirar. Está hecho para captar un brillo infrarrojo casi imposible de ver, el tipo de luz que sale de galaxias antiquísimas y llega a nosotros deformada por el viaje. Piense en un grito lanzado desde el fondo de un valle enorme. Cuando por fin llega, ya no suena igual. La luz de las primeras galaxias también llega transformada, estirada hacia el rojo, y Webb fue diseñado precisamente para atraparla, y lo ha hecho con una rapidez que descolocó a todos. En apenas unos años de trabajo, el telescopio rompió récords que parecían inalcanzables. Halló galaxias que existían cuando el universo tenía solo unos cientos de millones de años. Algunas aparecieron tan pronto que obligaron a los astrónomos a detenerse y mirar otra vez los datos. Porque una cosa es esperar señales débiles del pasado. Otra muy distinta es encontrar demasiadas. Entre esos hallazgos apareció una galaxia con un nombre extraño: MOM Z14. En 2025 fue considerada la más distante observada hasta ese momento. Su luz salió cuando el universo tenía solo 280 millones de años. Piense en eso un momento. Nosotros la vemos como era cuando todo lo demás apenas empezaba a organizarse. La luz que ahora llega a nuestros instrumentos viajó casi 13.500 millones de años. Casi todo el tiempo de la existencia del cosmos encerrado en un solo rayo. Y aún así llegó. Ese es el golpe más fuerte de estas observaciones. No solo vemos lejos, vemos atrás. Vemos un universo tan joven que casi parece estar todavía ensayando cómo existir.
Y sin embargo, ya había galaxias brillantes, activas, intensas. Demasiado pronto según lo que se esperaba. Eso es lo que inquieta. Porque cada nueva galaxia de alto corrimiento al rojo añade una pieza al rompecabezas, pero también levanta otra duda. Las predicciones clásicas decían que las estructuras grandes necesitaban más tiempo, que primero debía pasar mucho, muchísimo, antes de que la materia se agrupara con esa fuerza. Pero Webb está mostrando otra cosa. Está mostrando una abundancia inesperada. Y eso obliga a revisar la historia inicial del universo. Mire la imagen con calma. Una galaxia joven, en pleno estallido de formación estelar, pariendo estrellas a gran velocidad. Eso es lo que sugieren las observaciones de MOM Z14. No era una reliquia quieta, era un horno encendido. Y su composición química también llama la atención, más nitrógeno en relación con el carbono de lo que se esperaba. Ese detalle recuerda, de forma sorprendente, a antiguos cúmulos globulares de nuestra propia galaxia. No se trata de un simple dato de laboratorio, se trata de una pista. Una pista que sugiere que, incluso en esa época primitiva, las estrellas podrían haberse formado de un modo distinto al que imaginábamos. Más rápido, más eficaz. O bajo condiciones que todavía no entendemos del todo. Y aquí surge la pregunta que pesa sobre todo lo demás. ¿Cómo pudo el universo fabricar galaxias tan grandes y tan brillantes con tanta prisa? Piénselo como si viera a un herrero encendiendo una fragua en la oscuridad. Normalmente hace falta tiempo, calor, preparación, pero aquí la fragua ya arde cuando apenas debería haber carbón. Eso es lo desconcertante. Las piezas están ahí, pero el orden temporal parece apretado, comprimido, casi imposible. Algunos indicios apuntan a que las primeras estrellas y galaxias fueron más eficientes de lo que predicen los modelos. Otros sugieren algo más incómodo. Quizá nuestra cronología cósmica todavía está incompleta. Quizá estamos viendo solo una parte del proceso y el resto sigue oculto. Y mientras los nuevos observatorios continúan afinando su vista, la promesa es todavía más extrema. Cada generación de telescopios se acerca un poco más al Big Bang. Puede que un día alcancemos a ver objetos surgidos en la era de las primeras estrellas. Pero hay una línea que ningún ojo podrá cruzar. Antes del Big Bang no hay imagen posible. Allí ya no manda el telescopio, allí manda la teoría. A partir de ese punto, el universo deja de ser un lugar que se observa y se convierte en una estructura que se reconstruye. Con el paso de miles de millones de años, la materia fue obedeciendo a la gravedad y tejiendo una red inmensa. Las galaxias no se repartieron al azar, se agruparon en filamentos, en láminas, en vacíos enormes que parecen habitaciones abandonadas entre paredes de luz. Si uno pudiera alejarse lo suficiente, vería un dibujo parecido a una telaraña cósmica. Ese patrón no surgió de la nada. Se remonta a las pequeñísimas irregularidades del universo temprano, visibles en el fondo cósmico de microondas. Ese tenue resplandor fósil es como una huella dactilar antigua. Allí estaba el desorden inicial. Allí estaban las semillas de todo lo que vino después. Las teorías estándar, basadas en un universo en expansión y lleno de materia oscura, también fijan un límite para el tamaño de las grandes estructuras. No todo puede crecer sin medida, o eso se pensaba. El principio cosmológico, una de las columnas de la cosmología moderna, dice que en escalas enormes el universo debe verse más o menos uniforme, sin monstruos dominando una región entera, sin patrones gigantes que rompan la simetría general. Si se promedian áreas de cientos de millones de años luz, todo debería parecer parecido. Pero el universo no siempre se comporta como el manual promete, y entonces aparecieron estructuras que no encajaban bien. En 2024, los investigadores anunciaron un inmenso anillo de galaxias y cúmulos que llamaron el Gran Anillo. Su escala es difícil de imaginar sin detenerse. Un diámetro de alrededor de 1.300 millones de años luz, una circunferencia de unos 4.000 millones. Visto desde aquí, es una colosal marca en el tejido del cosmos. No un detalle, una declaración. Está situado a una distancia tal que lo vemos como era hace unos 9.200 millones de años. Es decir, la luz que nos trae su forma viajó durante un periodo casi inconcebible. Y no está solo. Cerca de allí aparece otra gigantesca estructura, conocida como el Arco Gigante. Ese ya se extiende por unos 3.300 millones de años luz. Para que la escala no se nos escape, conviene bajar por un momento hasta nuestro barrio cósmico. El supercúmulo al que pertenece la Vía Láctea es diminuto en comparación. Apenas unos 500 millones de años luz de ancho. Pequeño si uno lo coloca junto a esos leviatanes. Piense en la diferencia. Es como comparar una fortaleza con una cadena de montañas enteras. Y sin embargo, el Gran Anillo guarda otra sorpresa. Cuando se estudió con más detalle, resultó que quizá no era un anillo de verdad. Tal vez sea una forma espiralada o una figura retorcida, como un tapón de corcho girando en el vacío.
una estructura que se enrosca en el espacio de una manera que no habíamos previsto. Si pudiéramos verla a simple vista, algo imposible por la distancia y la debilidad de su luz, un investigador dijo que parecería unas 15 veces más ancha que la luna llena en nuestro cielo. Solo imaginarlo da vértigo, y aquí la historia entra en una zona más inquietante, porque esta estructura no se deja explicar con facilidad mediante los mecanismos habituales. Es demasiado grande, demasiado compleja, demasiado ordenada para caber limpiamente en las explicaciones más cómodas. No encaja sin resistencia en el modelo que esperábamos. Y cuando el cosmos se resiste, siempre deja la misma impresión. Algo importante todavía está oculto en su interior. En ese punto, la pregunta cambia de forma. Ya no es solo cómo nacieron las primeras galaxias. Ahora también importa cómo pudo la materia dibujar formas tan inmensas, tan raras, tan pronto. Lo que parecía una red tranquila de galaxias empieza a parecer una arquitectura antigua, una especie de esqueleto colosal que el universo levantó en silencio. Y el silencio, en cosmología, casi siempre anuncia otra sorpresa. Al mirar esas estructuras descomunales, el problema no es solo su tamaño. El verdadero golpe está en su forma. Si nacieron de ondas de choque en el universo temprano, uno esperaría ver cáscaras casi esféricas, como burbujas congeladas en el vacío. Pero lo que aparece, en cambio, son arcos estirados, anillos inmensos, demasiado grandes para encajar sin violencia en la imagen clásica del cosmos. No cuadran, y eso las vuelve inquietantes. Alexia López, la científica que las identificó, lo dice con una frialdad casi dolorosa. Ninguna de esas dos superestructuras encaja con facilidad en lo que hoy entendemos del universo. Y sin embargo, ahí están, vastísimas, extrañas, demasiado bien dibujadas para ser un simple accidente visual. Piense por un momento en un mapa enorme, extendido sobre una mesa oscura, con marcas que no deberían formar figuras. Y aún así, forman algo. Eso es lo que desconcierta. La explicación más cómoda sería llamarlas casualidad. Un montón de galaxias agrupadas al azar, una coincidencia afortunada, una acumulación que resultó más grande de lo previsto. Pero esa salida se debilita enseguida, porque no estamos hablando de una sola anomalía solitaria, estamos viendo varias. Y cuando el número de coincidencias empieza a crecer, la excusa ya no suena tan segura. Una pared enorme en un rincón del cielo todavía podría pasar. 2, 3, varias, ya es otra cosa. Ahí aparecen nombres que pesan por sí solos. La Gran Muralla Sloan, la Muralla del Polo Sur, enormes agrupaciones de cuasares. Cada una empuja un poco más lejos el límite de lo esperable. Cada una obliga a mirar el cielo con menos confianza. Imagine la escena. Astrónomos revisando mapas de galaxias, líneas y puntos, y de pronto descubren que el universo no está tan repartido como pensaban. Está salpicado de bloques gigantescos, de estructuras que parecen no obedecer la escala habitual. Eso cambia el tono de la conversación, y lo vuelve más oscuro. Hay otra posibilidad, mucho más provocadora. Tal vez estas superestructuras no sean una rareza estadística, sino la huella de algo nuevo. Algo que nuestra física aún no sabe nombrar. Una especie de mecanismo primitivo, activo en los primeros instantes del cosmos, que dejó marcas a una escala descomunal. No hablamos de un detalle menor, hablamos de una grieta en la explicación estándar, y cuando una grieta así aparece, todo el edificio comienza a sentirse menos sólido. En ese terreno entra una idea que suena casi a cicatriz cósmica, las cuerdas cósmicas. Son hipotéticas, extremadamente finas, como hilos tensados en el tejido del espacio y el tiempo. Si existieron, habrían surgido tras el Big Bang y podrían haber alterado la distribución de la materia a gran escala. No serían cuerdas en el sentido cotidiano, serían defectos, marcas de una transición violenta del universo primitivo. Vea esto con claridad. No una cuerda suspendida en el vacío, sino una herida invisible que tira de la materia a lo largo de millones de años. Esa imagen es la que inquieta a quienes las invocan. Pero incluso eso podría no ser suficiente, porque hay una hipótesis todavía más radical, asociada a Sir Roger Penrose. Según su propuesta, estas estructuras podrían ser ecos de un universo anterior al nuestro. En su cosmología cíclica conforme, el Big Bang no sería el inicio absoluto, sino un paso entre eras cósmicas. Un umbral, una puerta entre un universo viejo y otro nuevo. Si esa idea fuera correcta, el cielo podría conservar cicatrices de algo que existió antes de todo lo que conocemos. Escuche eso con calma. Antes de lo que llamamos comienzo, habría habido otra cosa, y quizá dejó huellas. Penrose incluso ha sugerido que ciertos anillos en el fondo cósmico de microondas podrían ser vestigios de ondas gravitacionales nacidas del colapso de ese universo previo. No es una afirmación aceptada por la mayoría de cosmólogos, no lo es, pero la sola posibilidad resulta difícil de apartar una vez que entra en escena. Porque entonces la pregunta deja de ser solo qué vemos, la pregunta pasa a ser de dónde viene la propia realidad que estamos mirando.
Y ahí conviene detenerse un momento, porque esto cambia el peso del misterio. No se trata únicamente de unas cuantas formas raras en el cielo. Se trata de si las reglas con las que describimos el universo son demasiado estrechas. Si aún no estamos viendo el cuadro completo. Si lo que llamamos cosmos quizá guarda rastros de otra historia, enterrada bajo la nuestra. Esa sospecha, por sí sola, ya basta para incomodar a cualquiera. Mientras tanto, hay otro pilar invisible que sigue obligando a replantear todo: la expansión del universo. Sabemos que el Big Bang marcó el comienzo de esa expansión. Durante mucho tiempo se pensó que la gravedad la iría frenando poco a poco. Esa era la idea razonable. La materia tira, el espacio cede, el crecimiento se desacelera. Pero en 1998 llegó el golpe inesperado. Los investigadores descubrieron que no estaba ocurriendo eso. La expansión en realidad se aceleraba. Imagine el impacto de ese hallazgo. Todo el modelo mental del universo, de pronto, torcido. Algo desconocido estaba empujando el espacio hacia afuera con una fuerza que vencía a la gravedad en gran escala. A ese algo se le dio un nombre frío y casi insuficiente: energía oscura. Pero el nombre no la explica, solo la encierra en dos palabras. Hoy se cree que ocupa alrededor del 68% del contenido del universo, y actúa como una especie de antigravedad, separando galaxias y modificando el destino del cosmos. Durante décadas, la explicación más simple fue pensar que se trataba de una constante cosmológica, una propiedad fija del espacio mismo, una presión silenciosa, siempre igual. Esa versión encajaba con la mejor teoría disponible. Parecía estable, parecía limpia, parecía definitiva. No lo era. Los datos más recientes están empezando a mover ese suelo. El instrumento espectroscópico para la energía oscura, conocido como DESI, ha estudiado millones de galaxias y cuasares, y lo que sugieren sus mediciones es incómodo. La influencia de la energía oscura podría cambiar con el tiempo cósmico. No estaría actuando siempre con la misma intensidad. En otras palabras, la fuerza que empuja el universo tal vez no sea eterna ni inmutable. Tal vez se esté debilitando. A comienzos de 2025, tras varios años de observaciones, los equipos que analizaron esos datos hablaron de una posibilidad fascinante: una energía oscura naciente. Una energía oscura que no habría sido igual en el pasado. Una energía que podría estar perdiendo empuje. Visto así, el universo ya no se comporta como una máquina puesta en marcha para acelerar sin límite. Se parece más a un impulso que empieza fuerte y luego afloja. Eso cambia el horizonte entero. Y aquí vuelve la gran pregunta, la que no deja dormir tranquila a la cosmología. Si ese empuje se debilita, ¿qué ocurrirá después? ¿Se frenará la aceleración? ¿Se detendrá algún día? ¿Podría la gravedad recuperar terreno y volver a imponer su peso sobre la expansión? No hay respuesta cerrada, pero la vieja seguridad ya no está intacta. La idea de una energía oscura constante, inmutable, se está resquebrajando ante los ojos de los investigadores. Recuérdelo bien, porque esto es el centro del asunto. No solo intentamos entender unas estructuras enormes, intentamos saber qué fuerza las sostiene y si esa fuerza está cambiando ahora mismo. Y junto a la energía oscura aparece otro componente invisible, igual de decisivo y todavía más esquivo: la materia oscura. Sabemos que no brilla, no emite luz, no se deja ver de manera directa, pero su gravedad delata que está ahí. Se cree que forma el andamiaje sobre el que crecieron las galaxias y los cúmulos. Sin ella, muchas simulaciones se derrumban. Sin ella, cuesta explicar cómo se organizaron tan rápido las primeras grandes estructuras del universo. Imagine una ciudad levantada de noche, sin que se vea la red que sostiene los edificios. Eso sería la materia oscura. No la vemos, pero la arquitectura depende de ella. Y sin embargo, después de décadas de búsquedas, sus partículas no han aparecido de forma directa. Ningún detector ha dado ese golpe definitivo que todos esperaban. Su naturaleza real sigue escondida. Ese silencio ha empujado a algunos físicos a explorar caminos mucho más atrevidos. No pequeños ajustes, caminos que podrían cambiar todo el tablero. Entre ellos, modelos alternativos del Big Bang que intentan prescindir por completo tanto de la materia oscura como de la energía oscura. Es una apuesta arriesgada. Porque si funciona, simplifica el universo. Si falla, deja aún más preguntas. Pero la sola existencia de esas propuestas muestra hasta qué punto la estructura estándar está siendo presionada desde dentro. Y en medio de ese desgaste teórico, apareció una idea lanzada por el profesor Richard Lu en 2012. Su modelo proponía una versión del universo que cuestionaba la noción misma de un único Big Bang. No era una corrección menor, era un desafío frontal a la historia oficial del cosmos. Un intento de mirar más allá del estallido original y preguntar si, antes de esa supuesta primera chispa, había otra secuencia escondida, otra arquitectura, otro origen. Lo importante es esto: cuando varias piezas invisibles empiezan a fallar al mismo tiempo, el panorama entero deja de parecer estable.
Las superestructuras gigantes, la energía oscura que quizá cambia, la materia oscura que no se deja atrapar y estas nuevas ideas que desmontan el relato clásico. Todo apunta al mismo lugar, a un universo que todavía no se deja leer del todo. Y cuanto más cerca creemos estar de entenderlo, más extraños se vuelven sus bordes. Él le propone algo que cambia por completo el escenario. No hubo un solo arranque, limpio y definitivo. Hubo muchos. Imagínelo así. En vez de una única explosión inicial, el universo habría recibido pequeñas oleadas de creación, una tras otra, como destellos fugaces que encienden materia y energía en todas partes. Luego se apagan, sin dejar una llama visible, sin dejar una mano que se pueda señalar, solo dejando atrás el efecto. Y ese efecto sería enorme, porque cada uno de esos estallidos podría haber empujado la expansión, deformado el tejido del espacio y sembrado las semillas de nuevas estructuras. Lo que hoy vemos como galaxias, vacíos y agrupaciones gigantescas quizá no nació de un empuje único, sino de varios golpes breves y distribuidos en el tiempo. Mire esa imagen, un cielo negro y de pronto una chispa aquí, otra más allá y después silencio otra vez. La idea resulta tan extraña como poderosa. En el fondo rescata algo viejo, la noción de que la materia no apareció una sola vez y para siempre, sino que fue surgiendo por etapas. La diferencia es crucial. La antigua teoría del estado estacionario imaginaba una creación continua y por eso chocaba de frente con la conservación de la energía. Aquí, en cambio, la creación sería instantánea, casi imposible de atrapar, porque la singularidad aparecería y desaparecería antes de que pudiéramos verla. Eso cambia todo, porque ya no se trataría de una violación grosera de las reglas conocidas, se trataría de una grieta brevísima, un parpadeo cósmico tan corto que queda escondido dentro de la propia dinámica del universo. Como si la realidad abriera una puerta apenas un instante y la cerrara antes de que alguien pudiera meter la mano. Cada estallido, según esta propuesta, no solo añadiría materia, también produciría una especie de presión negativa, una fuerza empujando hacia afuera, muy parecida al papel que hoy se atribuye a la energía oscura. Y al mismo tiempo, al dejar pequeñas irregularidades en la distribución de la materia, podría explicar por qué la materia oscura parece estar ahí, moldeando galaxias sin mostrarse jamás. Una sola idea. Dos de los mayores enigmas cosmológicos. Eso es lo que vuelve esta teoría tan inquietante. Deténgase un momento y piense en lo que implica. El universo no sería una obra levantada en un único acto, sería una construcción hecha por sacudidas, un taller invisible que nunca termina de cerrar, y cada sacudida dejaría una marca. De hecho, la propuesta es tan radical porque rompe con la imagen más conocida, un Big Bang único, seguido de una expansión continua dominada por algo oscuro e invisible. Aquí no hay un solo comienzo, hay una serie de comienzos menores. El primero sería el más famoso de todos, pero no el último. Después vendrían otros, perdidos en el pasado remoto, demasiado breves para ser vistos directamente. No es difícil entender por qué esto inquieta. Si hubiese ocurrido así, entonces la expansión del universo no sería suave del todo, dejaría rastros. Y justamente ahí entra la parte más interesante. Los científicos buscarían señales diminutas en los datos de galaxias lejanas, como pequeñas irregularidades en la relación entre distancia y corrimiento al rojo. Imagine una curva que debería ser limpia y continua, pero que de pronto muestra un leve quiebre, un salto casi imperceptible. Eso sería una pista. No sería una prueba definitiva, pero sería una cicatriz, y las cicatrices importan, porque revelan que algo pasó. Si este modelo fuera correcto, el cielo lejano no contaría una sola historia, sino varias. Algunas regiones parecerían haber recibido un impulso distinto en épocas distintas. Otras mostrarían pequeñas discontinuidades que no encajan del todo con una energía oscura uniforme y eterna. Por eso la propuesta no se limita a inventar una explicación llamativa, también sugiere dónde buscarla. En los bordes de la observación, donde los números dejan de ser perfectos y empiezan a temblar. Aquí conviene volver a anclar la imagen central. La pregunta ya no es solo cómo empezó todo, la pregunta es si el universo sigue empezando en ciertos momentos. Esa posibilidad enlaza con otra idea todavía más antigua y a la vez más inquietante, un cosmos cíclico. La formuló Penrose y en su versión más extrema nuestro universo no sería el primero ni el último. Sería solo un episodio dentro de una cadena interminable. Nace uno, se apaga otro, y lo que viene después depende de lo que quedó atrás. En esa visión, el final se vuelve un reflejo del comienzo, a una distancia inconcebible. Cuando toda la materia se haya dispersado y las estructuras se hayan deshecho, el universo entraría en un estado casi vacío. Tan vacío, de hecho, que podría parecerse a las condiciones extremas de un nuevo nacimiento. Un giro así no suena solo elegante, suena casi ritual. Como si el cosmos tuviera su propio ciclo de muerte y renacimiento. Pero Penrose fue más lejos. Dijo haber encontrado círculos concéntricos en el fondo cósmico de microondas. No manchas al azar,
círculos, y los interpretó como huellas de sucesos gravitatorios anteriores al Big Bang. Piense en eso por un segundo. Una posible marca del pasado, escrita antes de que existiera nuestro propio comienzo. La idea es hipnótica, también es muy discutida. La mayoría de los especialistas no lo aceptó como prueba concluyente, y aún así, el simple hecho de que esa búsqueda exista ya dice mucho. Porque nadie persigue círculos en el eco más antiguo del universo si no sospecha que algo profundo se esconde allí, algo enterrado bajo la luz más débil imaginable. Este es el punto donde la historia se vuelve más amplia. La idea de un cosmos cíclico no nació con la física moderna. Ya existía en la imaginación de pensadores antiguos que veían el tiempo como una rueda, no como una flecha. Luego aparecieron versiones modernas, más extrañas todavía, donde nuestro universo surgiría del choque entre estructuras en dimensiones superiores. No hace falta entrar en el laberinto técnico, basta con la intuición básica. En lugar de un inicio absoluto, habría un rebote, una colisión, una transición. Y eso nos lleva a una pregunta que parece simple, pero no lo es. ¿Qué había antes? Para algunos modelos, la respuesta es clara, algo anterior, en otro ciclo o en otra realidad. Para otros, la pregunta misma está mal planteada. Dicen que el tiempo nació con el Big Bang y que preguntar qué hubo antes sería como preguntar qué hay al norte del Polo Norte. La imagen es brutalmente eficaz. Una vez que llega al extremo, la dirección deja de existir. Durante mucho tiempo, esa fue una manera aceptada de pensar el origen. Si el tiempo empieza ahí, entonces no hay antes. Solo hay un borde, un muro blanco. Pero la física cuántica ha empujado esa pared un poco más lejos. Algunas versiones de la gravedad cuántica, como la cosmología cuántica de lazos, sugieren que el Big Bang pudo ser un gran rebote. Primero, una vieja realidad se contrae. Después, en lugar de desaparecer en un final absoluto, rebota y da lugar a la nuestra. El tiempo no se rompe, sigue corriendo a través del salto. Y eso cambia el tono de toda la historia, porque si hubo rebote, hubo pasado. Y si hubo pasado, pueden quedar rastros. Eso es lo que vuelve tan fascinante esta familia de ideas. No hablan de un universo que surge de la nada como un truco de magia. Hablan de transformaciones, de transiciones, de algo que cambia de estado. Como metal al rojo vivo pasando de una forma a otra bajo una presión imposible de imaginar. Muy lento de ver, muy difícil de entender, pero todavía dentro de un proceso. Lo importante, al final, es esto. Cada una de estas propuestas intenta escapar de la idea de un solo comienzo cerrado. Algunas multiplican los estallidos, otras convierten el comienzo en un rebote. Otras dicen que el tiempo mismo nació allí y que la pregunta no tiene sentido. Todas, de una manera u otra, empujan la misma puerta, y esa puerta conduce a una posibilidad inquietante, que el Big Bang no haya sido una creación desde la nada, que haya sido un umbral, un paso, un cambio violento de estado, como una puerta de hierro cerrándose de golpe en medio de la oscuridad. Si la energía oscura cambia de verdad, todo podría girar al revés. Así lo insinúan los resultados de DESI, y entonces el destino final no sería una expansión infinita, sino una contracción lenta, inevitable, como si el universo empezara a respirar hacia adentro. Un día podría llegar el gran colapso, y detrás de ese derrumbe quizá asomara otro estallido. No es una certeza, es una posibilidad inquietante, pero basta para entender que la frontera entre el antes y el después del Big Bang no está cerrada. Sigue abierta, viva, vigilada por científicos que miran el cielo como quien observa una puerta entreabierta. Hoy, la imagen que tenemos del universo encaja sorprendentemente bien con el Big Bang. Encaja, pero no del todo. Siempre hay grietas, siempre hay detalles que no obedecen, pequeñas señales que recuerdan que la historia cósmica todavía guarda páginas arrancadas. Y aquí está el verdadero límite. Antes del Big Bang, el silencio domina. No porque no haya nada que preguntar, sino porque aún faltan huellas suficientes. La física toca esa orilla con cuidado, la matemática intenta avanzar. La imaginación también, pero las tres se detienen en el mismo borde. Aún así, la oscuridad no es total. Si el universo pasó por ciclos, los ecos de un ciclo anterior podrían seguir escondidos en el fondo cósmico de microondas o en la manera en que se agrupan las galaxias. Piense en eso, como una ceniza casi borrada sobre una piedra antigua, como una marca débil que sobrevivió al fuego. Y si algún día se une una teoría más completa de la gravedad cuántica, quizá podamos retroceder todavía más. Tal vez no veamos el instante exacto del origen, tal vez no veamos el primer destello, pero sí podríamos reconstruir el estado que lo precedió. Por ahora, la gran respuesta sigue fuera de alcance, pero las pistas ya no son una fantasía, están ahí, ocultas en la luz más antigua del cosmos. Y eso cambia todo, porque la primera pregunta del universo sigue viva, suspendida en el frío, esperando que alguien lea la marca que dejó.